Dios les bendiga. Amén. Seguimos con nuestro estudio acerca de la verdad de Dios. Amén. Amén. Y hoy vamos a hablar acerca de las 5 eusousias. Amén. Diga conmigo, 5 eusousias. En el Salmo 119, 160, la palabra dice: la suma de tu palabra es la verdad, y el eterno es todo juicio de tu justicia. Amén. Hemos dicho, pero lo vamos a decir otra vez, que nosotros tenemos que conocer mucho la palabra de Dios. Amén. Y que porque usted se meta a un plan para leer la Biblia en un año, yo creo que todos los cristianos que tenemos ya tiempo en el camino del Señor alguna vez lo hemos hecho. ¿Cuántos lo han hecho? Amén. Yo lo he hecho como 5 o 6 veces, de leer la Biblia en un año. Amén. Sin embargo, nunca es suficiente. Vuelva a ver a su hermano y dígale: nunca es suficiente. La palabra es viva y eficaz. La palabra es la voz de Dios. Es la revelación que Dios tiene para nosotros. Entonces nunca caiga en el engaño de creer que porque usted tiene X cantidad de tiempo conociendo las cosas del Señor, ya usted entendió cómo es eso. Amén. Eusousia es una palabra del idioma griego bíblico que significa poder, fuerza, privilegio, autoridad. Amén. ¿Qué es una eusousia? Diga: un poder, una fuerza, un privilegio, una autoridad. Amén. Entonces hemos estado hablando de 5 cosas y hoy también son 5, las 5 eusousias. Diga: la eusousia apostólica es para enviar y para cubrir. Porque la visión de esta casa es que cada uno de los que congregan aquí desarrolle sus dones, desarrolle su potencial y le sirva al Señor. ¿Por qué? Porque cuando Dios nos dio la visión hace bastante tiempo, el Señor dijo: será un ministerio apostólico. Y yo escribí eso sabiendo que había gente que me iba a señalar. Pero en el asunto de la visión, el que tiene que entenderlo es el que lo está realizando. Amén. Porque luego Él podrá impartir a los hijos. Diga: los hijos. Diga: los hijos espirituales o ministeriales son los que logran captar la visión de un lugar. Amén. Los que no son hijos, son visitas, que están por un tiempo, ellos no lo entenderán. Amén. Entonces cuando a usted le venga la voz del diablo: pero ¿por qué no crece? ¿Por qué no crece? ¿Por qué son tan pocos? Porque esta es una visión para formar. Sí, Señor. Amén. Amén. En Mateo capítulo 28, verso 18 dice: y llegando Jesús les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, enseñad a las naciones, a todas, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esta eusousia, esta autoridad, fue delegada a los ministerios apostólicos. También se debe manifestar para hacer discípulos. Amén. Diga: un ministerio apostólico no quiere entretener. No quiere hablar bonito para que la gente se sienta contenta. Quiere formar. Amén. Entonces eso es lo importante. ¿Por qué? Porque el que es formado desarrollará autoridad sobre espíritus inmundos, sobre demonios. Podrá orar por los enfermos y el Señor, que es el que sana, los sanará.
podrá hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del maligno, y nada le dañará. Diga, hay que ser formado. Hay que ser formado. Diga, trágicamente, Trágicamente, hay sectores de la iglesia de Cristo en las naciones donde no se busca formar. Amén. Diga, no se busca formar. Y cuando no hay formación, diga, no hay desarrollo. no hay desarrollo. ¿Cómo el que les habla pudo ser libre de las adicciones, del alcohol y de toda esa vida de autodestrucción que estaba yo cuando el Señor me rescató? Porque yo tuve la dicha de que llegué a un lugar donde había un hombre sencillo. No era ni teólogo, o no lo es porque todavía vive, pero era un hombre que había sido rescatado de las calles, del alcoholismo. Era un hombre que entendía de oración, entendía de consagración, entendía de ayuno, y eso fue lo que nos enseñó. Pero ¿cuál es el fruto de esos años de ministerio? Estoy hablando de 41 años, que muchos de nosotros servimos al Señor. Amén. Ya cuando en una iglesia hay una generación de más de 100 hombres y mujeres que predican, es porque algo se hizo bien. Amén. Entonces, qué importante entender esto, porque una de las características de la autoridad, la ousia del apóstol, es discipular. Es tener autoridad sobrenatural contra lo que es sobrenatural, demonios, la enfermedad. Pero no son tanto los milagros. Él lo que quiere es enseñar. Él lo que quiere es impartir. Él lo que quiere es transmitir aquello que le ha sido revelado. Amén. Amén. Y hoy le voy a decir algo que me dijo el Señor, porque hoy estaba orando, como es mi costumbre, en la madrugada, y yo le dije, Señor, pero es que me siento así como que está sacudido el barco, como que esto se va a hundir, o como que estoy en medio de las brasas del fuego, Señor. Y el Señor me dijo algo, ahorita se lo digo, ahora más adelantito le voy a decir. Pero ¿sabe? Cuando el Señor le habla a usted, le hace pum, pum. ¿Cuánto quieren que les diga? Amén. El Señor me dijo, el fuego es lo único que revela el llamado. Aleluya. Número 2, la ousia para perdonar. Diga, la ousia del ministerio profético. Mateo capítulo 9, versículo 5. 9:5. Porque ¿qué es más fácil decir? Tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces dijo al paralítico, levanta tu camilla y vete a tu casa. Y levantándose se fue a su casa. Pero cuando las multitudes vieron esto, sintieron temor y glorificaban a Dios, que había dado tal poder a los hombres. Esta es la ousia o autoridad delegada a los profetas, para que al discernir el corazón de los creyentes, con la unción, diga, con la unción y la dirección del Espíritu Santo, sepan hablar en autoridad, para que haya arrepentimiento y perdón de Dios. Porque en esa escritura se nos enseña algo. Josué, que para Jesús era más importante perdonar el pecado del hombre y que fuera salvo que sanarlo. Amén. Amén. Entonces, qué importante que nosotros entendamos esto. No es que el Señor no hará milagros y maravillas. ¿Sabe? Estaba un poco dañado yo, porque hay un hombre de Dios que yo he mirado por las redes y que yo he querido ir donde él está, y hasta le he dicho, Señor, mándame a Dominicana, yo quiero llegar donde este hombre. Y el hombre anduvo aquí en Costa Rica y me di cuenta tarde.
pero estuve escuchando y ay, usted en fe recibe Amén. Sí, Señor. milagros tremendos y como si nada. O sea, y yo decía, qué glorioso. Una persona se acercó y ella comenzó a contarle todo lo que tenía y de repente le dijo, ¿y qué es lo que no puede hacer? ¿O qué es lo que el médico dice que no puede hacer? Esto y esto, pues hágalo. Y después se rió y dice, yo no oré por ella. Porque cuando tienes el poder toca. Sí. Aleluya. Sí, Señor. Pero bueno, ¿será que Dios quiere que vaya a Dominicana? Aleluya. Amén. Aleluya. Vámonos. Aleluya. En segunda de Samuel, ya usted no quiere parar en Costa Rica. Se le Aleluya. Segunda de Samuel 12:13. Natán dijo a David, el Señor ha quitado tu pecado, no morirás. Recuerde que Dios puede hacer cualquier cosa, cualquier maravilla, cualquier manifestación del poder de Dios puede venir. Pero a Dios lo que más le interesa es la salvación de la gente. Amén. Es la salvación de la gente. Recuerde que David cometió un error, diga, David cometió un error. David cometió un error. Mató, adulteró Adulteró. y se dejó la mujer que no era de él. Pero después de que se arrepintió y pagó su cuota de juicio, porque el hijo murió, Dios lo perdonó. Pero ¿cuál fue la clave? No remordimiento. El remordimiento es hipocresía. Hoy me arrepiento y mañana lo vuelvo a hacer. No. Ajá. Eso, el remordimiento es hipócrita. Pero el arrepentimiento es lo que te hace cambiar de forma de vivir. Amén. Amén. Número 3, la usousia para sanar y liberar, diga, el evangelista. El evangelio. En Lucas 9:1 dice, reuniendo a los 12 les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a proclamar, diga proclamar, predicar en las calles el reino de Dios y sanar a los enfermos. Esta usousia fue delegada para el ministerio de los evangelistas, para predicar el reino de Dios con demostración, para sanar enfermedades, para traer libertad de opresiones. En Hechos capítulo 8, versículo 7 dice, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Qué tremenda autoridad. Amén. Amén. Y lo que yo quiero que usted aprenda, ¿cuántos son discípulos del Señor? Amén. Lo que yo quiero que usted aprenda es que a cada ministerio el Señor le dio una usousia, una autoridad específica. Eso no limita que un ministro de Dios no pueda hacer una obra aparte del ministerio al que él ha sido llamado. Amén. Amén. Y por eso es que uno tiene que tratar de servir. Entre más sirva, diga, entre más sirva, es mejor. Es mejor. Porque así se desarrolla más. Amén. Amén. Punto 4. Eusousia para velar y cuidar, diga, el pastor. Pastor. En Marcos 13:34, como un hombre que se fue de viaje, al salir de su casa dejó a sus siervos encargados, asignándole a cada uno su tarea, y ordenó al portero que estuviera alerta. El portero es el siervo del dueño de la casa, figura del ministerio de los pastores, quienes velan para que no entre ningún extraño, porque no pueden abrir la puerta sino únicamente al buen pastor.
Amén. ¿Por qué? Porque el pastor tiene la lista de las ovejas. Al pastor le van a preguntar un día qué pasó con Copo de Nieve o con Blanquita. Ah, que se fueron con Heli. Se fueron en puro cuento. Usted sabe que el que hace obra pastoral y el que es llamado para ser pastor, ustedes saben que yo no soy un pastor. Yo hago la obra, la función. Pero mi llamado es otro, mi ministerio es otro. Sí, Señor. Lo que pasa es que yo he entendido que yo puedo hacer lo que el Señor me indique que debo hacer. Amén. No es que yo me meto, es que usted lo envíe. Amén. Amén. Por eso es que estamos todavía de pie, porque Él sostiene lo que es de Él. Gloria a Dios. Amén. Y los felicito porque ya comenzó la lluvia. Y allá comienza Ya comienza. el proceso donde nos damos cuenta quiénes son de sal y de azúcar y se deshacen. Amén. Usted sabe que estaba viendo un video de 2019. Yo antes les daba más carrotero a los que estaban en el tiempo. Pero todos estaban contentos. Hay un video donde estoy dando una exhortación de esas bravas. Y una hermanita que ustedes conocen decía amén de Canillá. Y yo escuchaba a Josué, amén, amén. Y había otro que decía, papá, deme más, deme duro, papá, no importa. Entonces, yo no sé, ¿será que la gente que hay que... Es que Pablo dijo enseñanza y exhortación. Ajá. No exhortación ni enseñanza, pero de repente que... Entonces hay que entender que el pastor tiene la responsabilidad de cuidar del que es su oveja. ¿Por qué? Porque si alguien no oye la voz de consejo, no se le puede obligar. Porque en el reino de Dios las cosas no se imponen, se exponen. Sí, Señor. Tiene que haber un recibir. Hoy hablaba con uno de los pastores de Honduras por la mañana y hablábamos de algo y él dijo algo y creo que yo se lo había enseñado, pero él me dijo, es que cuando uno logra entender y recibir, es donde se abre todo. Y es un pastor que ha crecido tremendamente, anda volando, como dice uno. Amén. Entonces, qué tremendo entender eso. Porque una eusousia es una autoridad dada por el Señor. Número 5, la eusousia para enseñar, diga, maestros o magisterio bíblico. Mateo 7:28, cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como los escribas. Diga, la autoridad no es gritar. Autoridad no es gritar. Diga, la autoridad se manifiesta La autoridad se manifiesta a través de la revelación, a través de la de la enseñanza. enseñanza. Entonces, qué importante es que nosotros aprendamos esto, mis amados. Porque son 5 ministerios que Cristo estableció. Y hemos hablado de las 5 recuperaciones. Hablaremos de las 5 unciones. Hay 5 torres. Amén. Yo estuve investigando porque el versículo base es la multitud de la palabra. Porque lo que yo quiero es que a ustedes y a los que nos siguen en las redes, en el canal, puedan entender por la luz del Espíritu Santo que los 5 ministerios estamos vigentes en este tiempo. Sí, Señor. Amén. Amén. Entonces yo voy a declarar algo y el que lo crea tiene que decir amén. Tú tienes más poder que el diablo. Amén. No decía amén, no convence ni al chango. Es más, vamos a hacer algo más profético. Dice amén y le pone de pie. El que lo cree. Tú tienes más poder que el diablo. Amén. Dios te ha dado autoridad Amén. para caminar una victoria total
en tu vida. Amén. No importa lo que el enemigo haga, lo que el enemigo use, tú tienes la victoria garantizada al 100% en la autoridad legal del nombre de Jesús. Amén. Siéntase. En Lucas 10:19 dice: he aquí, me gusta esta versión porque dice: he aquí, os di autoridad para que pisoteéis serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, porque nada puede dañarlos. Amén. Diga nada, Nada. pero hay que entenderlo, hay que creerlo, hay que recibirlo, para que esa autoridad se manifieste en usted, para que esa autoridad fluya de Dios, porque no es usted, es Dios en usted. Vuelva a ver a su hermano y dígale: no, hermanito, no es usted, es Cristo en usted, la esperanza de gloria. Amén. En Isaías 54:17 dice: ningún arma forjada contra ti prosperará. Vamos a ver cuántos pueden levantar. Bueno, ya usted sabe la dinámica para que reciba lo profético esta tarde. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, ha dicho Jehová. ¿Sabe qué significa? Que el Señor promete en esta escritura que si usted le sirve a Él, diga: yo le sirvo a Él, Sirvo a Él. todo lo que desate Todo lo que desate contra ti contra mí no prosperará, no prosperará. porque se va a condenar la lengua La lengua que está desatando las está palabras desatando la palabra para activar para activar un ataque, un ataque, una atmósfera una atmósfera alrededor de mi vida. alrededor de mi vida. Pero ningún arma, Ningún arma, ningún arma, ningún arma, ningún arma ningún arma puede prosperar puede contra mí, prosperar contra mí. porque esa es mi Esa herencia, es mi herencia. y lo dijo Jehová. Amén. Siéntese. Ya van agarrando la dinámica, ¿no? Tienen que sacudirse. Nosotros somos apostólicos proféticos. Amén. Nosotros no somos pentecostales. No. Nosotros somos apostólicos proféticos. Amén. No somos mejor que nadie. ¿Y por qué ustedes? Porque creemos lo que la palabra dice con respecto a la restauración, reforma, reconstrucción, restitución del cuerpo de Cristo. Lo que estamos viviendo en el mundo. Amén. Entonces tenemos que entender eso. En esta, si solo levante su mano, no hace falta que se ponga de pie. Pero Santiago 4:7 nos da la clave. Para que se cumplan las dos declaraciones de la palabra que hemos hecho. Santiago 4:7 es la clave. Y dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Aleluya. Amén. Diga: si no se somete Si no se somete a Dios, no puede resistir la tentación del diablo. ¿Cuál es la diferencia? En que en el caminar con Dios de repente nos tropezamos con ciertas cosas y caemos otra vez. Que para resistir al diablo, diga, para resistir al diablo, para resistir hay que estar sometidos hay que a estar Dios. sometidos a Dios. Sí, Señor. ¿Y qué es estar sometido? Entregarle la vida. Señor, dirígela tú. Yo recuerdo en mis inicios como las adicciones, y yo temblaba, Eriquita, y andaba de mal humor, porque solo yo sabía cómo me sentía.
Y en ese tiempo no había lo que existe hoy en día, de sanidad interior. No, en ese tiempo era ayune y ore. Ayune y ore. Porque si el Hijo lo liberta, será verdaderamente libre. Amén. Yo no estoy en contra de la sanidad interior y eso, pero a mí nunca me la ministraron. Porque el someterse a Dios hace que la tentación venga. Pero cuando la tentación del diablo viene, usted tiene cómo resistir. Y se tiene que ir. Amén. Amén. Y sabemos cómo pasó entre Jesús y Satanás. Escrito está. Y Jesús le sacó la espada. Escrito está. Y Satanás otra vez, está escrito. Y Jesús otra vez, escrito está. Ya la tercera se fue. ¿Por qué? Porque no podía vencer al Hijo de Dios. Amén. Usted podrá vencer la tentación con el escrito está. Por eso usted tiene que darse a la tarea. Si quiere vivir una vida victoriosa en este camino de conocer la palabra. Porque no es saberla de memoria. No es orarla con una repetición necia. Es entender la luz que cada palabra de Dios enseña. Amén. 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 Primera de Juan 4:4. Vamos a ver si aquí se activa otra vez usted o se queda ahí. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Amén. Se están quedando algunos. Usted tiene que entender que Cristo habita dentro de usted. Amén. Que la vida de Dios María habita dentro de usted. Amén. Es por eso que la obra comienza de adentro hacia afuera. Y uno va cambiando, cambiando, cambiando. Y uno no lo nota, pero la gente que lo conoce a uno sí lo nota cuando lo vuelve a ver. Sí, Señor. Amén. Amén. Así como alguien que tenía tiempo de no verme y me vio y se echó a reír y me dice, ¿cómo tiene el pelo? Ya le está poniendo gris. Digo, así es que ya me estoy llenando de más sabiduría. Le digo, peor usted que no tiene ni un pelo. Y ahí sí. Le digo, un poquito más y me peino ahí. Romanos 16:20. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Entonces repasemos rápidamente. Tomaremos la cena, oraremos por mi esposa y nos iremos. Amén. Amén. Lo primero es que debemos de entender que la autoridad se la dieron al Señor porque Él resucitó. No se la regalaron, Él la ganó por su muerte y resurrección. Pero luego Él la transfirió. Por eso el profeta Isaías profetizaba que no hay nada que puedan hacer contra nosotros. Entonces significa que no hay ninguna maldición que alguien declare contra ti que pueda ser efectiva, porque la voz de bendición de Dios ya está operando. Amén. ¿Cuántos están conmigo? Amén. Ya ahí. Ay. Ya ahí. Hay que volar microfonazo aquí. ¿Ah? Ya no la llevamos, está que va. Ah. Entonces, ¿qué significa? Que el profeta lo había profetizado, pero el Señor ya lo declaró. Diga, la voz legal La voz que legal. declaró mi victoria Declaró mi es victoria. la de Jesús, Es la de Jesús. Sí, Señora. es la del Espíritu Santo a través del profeta Isaías. Amén. Amén. Pero el apóstol Santiago nos enseña la clave. Hay que someterse, Sí, Señor. porque va a haber una batalla.
Y la batalla no es con carne y sangre, la batalla es con principados, potestades, huestes, gobernadores, maldades. Amén. Amén. Y la batalla tiene que provocar algo, que el enemigo huya. Por eso Juan nos da una promesa y declara que ya hemos vencido cuando entendemos la revelación que el que está dentro de nosotros es más grande que lo que estamos enfrentando. Y en Romanos Pablo nos declara que no es nosotros. No, nosotros tenemos que orar, tenemos que reprender. A veces tenemos que sujetar la mano de no quererle dar 5 buenas razones a alguien. ¿Pero por qué? Porque el Dios de paz va a aplastar aquello que se levantó contra ti y lo va a poner bajo tus pies. Amén. ¿Por qué? Porque la gracia de nuestro Señor Jesucristo es con nosotros. Entonces, si entendemos, ¿cuánto lo entienden? Amén. Si lo entendemos, ¿cuánto lo entienden? Amén. Entonces voy a decirle algo que me dijo el Señor esta mañana. ¿Cuánto quieren que les diga algo que me dijo el Señor? Señor, amén. Es hora de entrar en un nuevo nivel de unción, autoridad y poder. Amén. No te conformes con menos que la victoria que Cristo ya aseguró para ti. Amén. 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 En otras palabras, Dios tiene control de todo. Amén. Amén. Dios está en control. Amén. El Padre nunca entrega autoridad sin proceso. Amén. Qué bueno. Así es. ¿Te va para algo mayor? Ve, yo por eso estaba orando y Señor, me siento como que el barco se va a hundir, Señor, me siento como aquellos tres en el horno, Señor. ¿Ah? De repente sentí a Susi ahí a la familia durmiendo y uy, un león. ¿Ah? Y el Señor me dijo, el Padre nunca entrega autoridad, un nivel mayor, sin proceso. Aleluya. Entonces diga, bienvenido el proceso. Bienvenido al proceso. Porque en el proceso suceden cosas Sí, Señor. que aparentemente son derrotas, pero son victorias. El problema es que no lo entendamos y entonces nosotros comencemos a hablar como la lora. Diga, como la lora. Con la palabra. La lora dice, no hay plata. La lora dice, no se puede. La lora dice, estoy vencido. Muchos quieren gobernar territorios sin haber sido formados en el desierto. Qué bueno. Entonces quiere decir que cuando logramos una victoria, Eriquita, es porque una formación agradó a Dios y Dios dio el galardón. Aleluya. Porque el que cree en Dios dice que es galardonado por él. ¿Eh? Amén. Amén. Entonces mucha gente quiere gobernar, tener autoridad espiritualmente hablando, sin ir al desierto. Diga, no se puede. No se puede. Y el desierto, diga, el desierto El desierto es es pruebas que tendrás que atravesar. Yo no estoy hablando de que usted se porta mal, anda pecando y después usted tiene la consecuencia de sus acciones. Entonces, si usted no diezma, usted va a andar quebrado. Si usted no congrega, usted no adora, usted no va a aprender la palabra. Si usted no ora, usted ¿cómo va a caminar con el Espíritu? El Espíritu puede venir, el Espíritu Santo y usted ni cuenta se da. Ajá. Si usted tiene autoridad y no la obedece, entonces esa desobediencia abre puertas para otras cosas.
Amén. Entonces yo no estoy hablando, y yo por ustedes que están aquí no, sino por los que ven esta enseñanza para la gloria de Dios, que la están viendo bastante gente. Pero la gloria es de Dios, porque ese es el propósito. Amén. Pero el punto es este. Si hay alguien que me está viendo en el canal y está diciendo amén, me gusta eso, voy para otro nivel, sí, pero usted es una persona que abre puertas, que sabiendo lo que es malo lo hace, que no ordena su vida como tiene que ser. Entonces, diga, entonces usted lo que tiene es la consecuencia de sus acciones, porque lo que se siembra se recoge. A mí me gustó mucho la actitud de la pastora Yenori, porque ella llegó, me dijo, ya estoy aquí, apóstol, ya llegué, vengo cansada, que aquí, que allá, que mi cuerpo vino con mi corazón que vaya, yo no sé eso, pero eso hay que investigar, tengo que hablar con él, ¿no? O si no hacer alguna llamada, pero con mi esposa. Pero el punto es, ella me dijo, le envío lo que es del Señor. El miércoles ya estaba aquí, tempranito como siempre, sirviendo. Cuando alguien es formado, entiende el compromiso con Dios y la casa. Amén. ¿Eh? ¿Por qué? Porque todo el mundo quiere plataformas. Diga, pero nadie puede estar en una plataforma sin haber sido trabajado en secreto por Dios. Diga, por Dios. Diga, Dios trabaja en el secreto. Diga, el reino tiene un orden que es claro. Ejemplo, José no llegó al palacio primero, sino que pasó por el pozo, la prisión. David no llegó al trono primero, enfrentó leones, osos y gigantes. Diga, es un principio espiritual que está en toda la escritura. El proceso, diga, revela al gobernante. ¿Por qué? Porque usted tiene que gobernar en su vida. Ahí donde yo vivo, de repente se sueltan ladrones. ¿Qué tengo que hacer yo? La pelear, tomar aceite, hacer la estrategia que Dios me dice y ir por toda esa calle. ¿Por qué? Porque mientras yo esté ahí, yo no voy a permitirle al diablo que ataque a la gente. Es cuestión de entender que la autoridad de Dios está en ti. ¿Cuántos me lo están entendiendo? Amén. Diga, el proceso revela al verdadero gobernante. La escritura dice en el Salmo 11:5, porque Jehová prueba al justo. ¿Quién lo prueba? Jehová. Diga, no es el diablo. Levante la mano y diga, Señor, en la justicia de Cristo. Señor, en la justicia de Cristo. Yo soy justo. Yo soy justo. Aquí estoy. Aquí estoy. Es porque si vamos a ir a algo mejor, Ajá. Así es. a algo mayor, Amén. ¿qué importa pasar unos días ahí? Así es. Sí. ¿Cuántos entienden? Amén. Bueno, ustedes que están aquí ya lo vivieron. Ustedes quedaron con nosotros y como son hijos, Gloria a Dios. siempre estarán ahí. Gracias por esos amén. 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 La palabra hebrea aquí para prueba es Bashán, que significa examinar un metal en el fuego para revelar la calidad de su pureza. Ve, a veces es mejor cuando uno habla con el Señor, porque yo me puse hoy ahí como muy melancólico ahí en la madrugada, Señor. Es que tú sabes que esto y aquello. Y seguro el Señor se quedó viendo y dice, ya. Peca con calentura. ¿Ah? Ahora voy a decirle
Lo que el Señor me dijo, que me dejó todavía peinado. El fuego no destruye el llamado, lo revela. Amén. 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 Aleluya. Entonces, cuando usted anda bien portado, cuando usted anda correctamente, no perfecto porque solo Dios, pero usted anda de la forma más correcta que usted puede y viene la prueba, entonces significa que es Dios que te quiere llevar a un nivel mayor de usoucia, de autoridad, porque Él no ha detenido su plan, su proyecto, su propósito contigo. Por eso los hombres y las mujeres que terminan gobernando son los que logran pasar el proceso. Así es. Amén. Pero los que huyen al proceso no gobiernan. Y tristemente, siendo salvos, siguen siendo gobernados. Amén. Amén. Pero usted y yo somos de los que atravesamos. Amén. Porque el Padre, diga el Padre, Padre. nos ha confiado su autoridad. Confiado en su autoridad. Pero Él quiere ver más brillo en nosotros. Aleluya. Y el Señor dice, resiste el fuego. Amén. Póngase de pie. Padre, yo declaro en la autoridad legal del nombre de Jesucristo que esta palabra es una semilla incorruptible, espiritual, que queda sembrado en el espíritu de cada uno de los que están aquí y de los que vean esta transmisión, Señor. Declarando, Padre, que tu palabra no volverá vacía, sino que hará aquello para lo cual ha sido enviada. Y hoy entendemos, Señor, que aunque sentamos el fuego, Señor, no es un fuego que nos va a destruir, es un fuego que nos va a examinar, Señor, como un metal precioso de oro para revelar una mayor pureza, una mayor autoridad, Señor. Hoy lo declaro en el nombre de Cristo Jesús y usted dice amén. Amén. Palmas al Señor y bendecimos.